Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 6. La intermodalidad y la multimodalidad, en el transporte internacional, primera parte. El transporte intermodal. El transporte intermodal es el movimiento de mercancías en una misma unidad, o vehículo, usando dos o más medios de transporte para mover la carga, desde su origen, a su destino, y sin manipularla al realizar los intercambios de vehículo. En este tipo de transporte, las mercancías se agrupan en unidades de transporte de carga, o UTCs, como contenedores, cajas móviles o semirremolques, cerradas, para reducir la manipulación de carga, y así evitar pérdidas, roturas, o robos. Al mismo tiempo, estas unidades facilitan su traslado, o el transbordo, a los distintos medios de transporte empleados, para llegar a su destino final. La intermodalidad, en definitiva, implica más integración y complementariedad entre diversos modos de transporte, lo que permite usar de manera más eficiente el sistema de envío de mercancías de un punto a otro. Su finalidad es realizar de forma más rápida y eficaz las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. A menudo, los términos transporte intermodal y transporte multimodal se confunden y se usan de forma indistinta. Sin embargo, no son exactamente sinónimos. La diferencia entre ambos es que el transporte multimodal mueve varios tipos de carga, como pallets o contenedores, emitiendo un documento único, el Fiat Bill of Lading, para toda la operativa. En cambio, el transporte intermodal utiliza UTCs, sobre todo contenedores, pero también semirremolques o cajas móviles, que se cambian de modo de transporte, sin necesidad de apertura. Además, se emite un documento de transporte por cada medio que intervenga en la logística. No obstante, la documentación está unificada para todos ellos. No necesariamente, uno es mejor que el otro. Todo depende de las necesidades de cada empresa y de las características de su mercancía. Un operador logístico puede ayudar a valorar la mejor opción en cada caso. Sin embargo, las ventajas que representa el transporte intermodal, sobre todo, al mantener la integridad de la carga, hace que sea más utilizado en el ámbito del transporte internacional. Un buen ejemplo de transporte intermodal lo encontramos en FedEx. Esta empresa dispone de un servicio de transporte intermodal, que se vale del uso de barcos para cubrir los tramos marítimos de los traslados, y que se completa con el uso de medios terrestres. Esta capacidad de desplazamiento de las mercancías permite cubrir importantes espacios con un mismo operador logístico. Para ello utiliza contenedores LCL, que cubren las rutas de Asia, Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Una vez que los contenedores llegan a sus destinos, son descargados y comienzan la parte del trayecto correspondiente al traslado por carretera. Este es un ejemplo de transporte intermodal, donde, gracias a la infraestructura de medios, se puede cubrir toda la ruta de traslado de mercancías, desde el punto de producción hasta el lugar de consumo. Y, todo ello, de manera independiente, a las distancias recorridas y los distintos medios que se deben cubrir. El transporte intermodal es un ejemplo de la importancia que tiene la optimización de los procesos de traslado de mercancías. Esto es importante durante todo el proceso logístico. Sin embargo, cobra especial importancia en la última milla, donde el valor añadido de la entrega es crucial. En este sentido, el uso de herramientas como Last Mile by B-Track cumplen un papel esencial en la optimización de los procesos logísticos, ya que permite mejorar el proceso de entrega, aportando un valor añadido a las entregas y monitorizando toda la información generada durante el mismo. Diferencias entre el transporte multimodal y el transporte combinado. El transporte multimodal se refiere a una cadena de transporte en la que las mercancías se transportan por dos o más medios. En este caso, sin embargo, las mercancías en sí mismas también pueden manipularse por separado de la unidad de carga. El transporte combinado es una subforma del transporte intermodal.
En el transporte combinado, se utilizan también dos o más modos de transporte, con un cambio de unidad de carga, dentro de la cadena de transporte. Sin embargo, el recorrido principal aquí se limita al transporte ferroviario y al transporte de mercancías por barco. El pre- y post-transporte tiene lugar en la carretera, y debe ser lo más corto posible. Ventajas del transporte intermodal. 1. Menores costes. 2. Agilidad en la operativa logística. 3. Monitorización de la carga y reducción del riesgo. 4. Trámites más simples. 5. Simplicidad en las inspecciones. 6. Beneficios medioambientales. Hay diversos factores que se han ido alineando para que el transporte internacional vaya convergiendo cada vez más hacia el transporte intermodal. Por ejemplo, infraestructuras más adecuadas. La modernización de las infraestructuras de transporte está derivando en puertos mejor conectados, con ejes ferroviarios, haciendo más ágil la combinación de medios de transporte. Cuando elegir un servicio de transporte intermodal. El transporte intermodal es la forma ideal para mover mercancías internacionalmente, y conforme se mejoran las conexiones portuarias y otros nodos de transporte internacional, cada vez tiene más peso. Por ello, a muchas empresas les convendrá contratar un servicio de transporte intermodal cuando 1. Se necesita de una operativa compleja para llevar una carga puerta a puerta. 2. Se busca ahorrar costes en un transporte internacional. 3. La sostenibilidad de los valores de la empresa. Por ejemplo, un camión lleva un contenedor a una terminal de transbordo, donde el contenedor se carga en una barcaza, con destino al puerto marítimo. Una vez allí en el puerto, el contenedor se carga en un barco portacontenedores. Ya en el puerto de destino, el contenedor se carga en el ferrocarril y se entrega al destinatario, donde se descarga finalmente. Tipos de transporte intermodal. Los tipos de transporte intermodal más habituales que podemos encontrar son los siguientes. 1. Transporte por carretera con ferrocarril. Esta opción puede transportar las cajas o contenedores, utilizando camiones en carreteras y trenes de mercancías en las vías ferroviarias. Permite llegar a cualquier lugar, independientemente de la cercanía, o no, a las vías de transporte acuáticas. Es lo que se conoce con el término francés, ferroutage. Es el conjunto de técnicas de transporte ferroviario que permiten el transporte de camiones completos, tanto rígidos como articulados con cabeza tractora y semirremolque, o solo los semirremolques, sobre vagones ferroviarios. Estas denominaciones no están unificadas, y así, la alemana Rollende Landstraße se ha particularizado en denominar una modalidad específica, el Rola. En ocasiones, se ha denominado a esta modalidad autopista ferroviaria. Se trata de un transporte comodal, es decir, aquel en el que dos modos de transporte viajan juntos, conservando el transportado la capacidad de circulación, ya sea autónoma o auxiliada por una cabeza tractora. En este sentido, el ferroutage tiene un paralelismo exacto con el transporte marítimo de corta distancia, o short sea shipping, en su variante roll-on, roll-off. El ferroutage es neutro respecto a la naturaleza de las mercancías transportadas. El único requisito es que la carga se esté transportando por carretera. El peso de la carga está limitado por la carga admisible en la red viaria. No obstante, es posible que algunos servicios no estén adaptados para los requisitos de algún tipo de carga, por ejemplo, carga refrigerada, sin perjuicio de esa neutralidad. El ferroutage tiene más sentido con mercancías que precisen de forma inevitable de trayectos de carretera de cierta consideración. Esto sucede cuando los orígenes o los destinos no están concentrados territorialmente, o la escala del centro de producción o de destino es pequeña. Un ejemplo sería la mercancía hortofrutícola, con centros de producción dispersos y con destino final en la red de distribución minorista. Lo mismo puede suceder con la industria manufacturera ligera. Parece, sin embargo, menos aplicable a sectores como la automoción,
con factorías, que suelen disponer de apartados ferroviarios propios, modelos de transporte ferroviario, muy desarrollados para el vehículo terminado, y muchas conexiones punto a punto de escala considerable, como por ejemplo, el suministro de motores entre factorías, o de coches a un puerto, para su exportación. Otro tanto, puede pasar con la industria siderúrgica, o la química, con centros de producción muy concentrados, y mayor facilidad para adoptar el ferrocarril convencional, como modo de transporte.